Hola hermana Ilka, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Hola hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos, hermanos radioyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios. Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin duda, hermana Ilka, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos. Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque al estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra. Claro que sí, mi hermana Ilka y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras. Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo o de estudio para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puedes decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com. En el día de hoy tendremos la lección número 9 de esta serie, los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración. Y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escudriñar nuevamente las Sagradas Escrituras. Imploramos la presencia de tu Santo Espíritu, que pueda dirigir este estudio y darnos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Dios, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque hoy continuamos esta serie de estudios basados en los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis, capítulo número 14. Específicamente estamos analizando el mensaje del primer ángel, que se encuentra en los versículos 6 y 7 aquí en Apocalipsis 14. Vamos a leer estos dos versículos para tomar el hilo del tema que hemos estado estudiando, en donde el Señor utiliza un ángel o un mensajero como símbolo para predicar este mensaje a todos los moradores de la tierra en este tiempo. Leamos Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Evangelio eterno enseña que la única manera de obtener salvación y la vida eterna es por medio de Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, pagando todos los pecados de todos los que lo reciban como su Salvador personal. Una vez que estas buenas noticias de salvación hayan sido dadas a conocer masivamente al mundo entero, vendrá el Señor Jesús por segunda vez y con Él llega el fin. Por lo tanto, estos son los últimos mensajes de parte de Dios a este mundo antes de la segunda venida de Cristo.
Esto es lo que nos afirma el libro de Mateo capítulo 24 y el versículo 14. Vamos a leerlo, Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Decíamos que tomando en cuenta los medios de comunicación masivos actuales, como la radio, la televisión, el internet, que por medio de los satélites tienen un alcance mundial al instante, literalmente la información le da la vuelta al mundo. Por lo tanto, este mensaje está próximo a llegar al último rincón de la tierra, más rápido de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y de seguro que cuando eso ocurra, Jesús cumplirá su promesa de volver por todos sus discípulos y seguidores, aunque nosotros no lo creamos. En la semana pasada estuvimos analizando la última parte del mensaje del primer ángel para el tiempo del fin, que nos llama a adorar a Dios, aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Estuvimos repasando que una vez que Jehová Dios terminó la creación, estableció el día sábado o el día de reposo o el séptimo día como el sello de lo que lo acredita como el Dios creador. Lo bendijo y lo santificó, es decir, lo separó para él. Vamos a repasarlo, está en el libro de Génesis, capítulo número 2 y los versículos del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El creador del universo incluyó este sello de su autoridad como creador en los 10 mandamientos que él escribió con su propio dedo en las 2 tablas de piedra, como lo dice el libro de Éxodo capítulo 31 y el versículo 18. Anótalo, ya lo hemos estudiado bastante, anótalo y lo puedes repasar más tarde. Éxodo 31, 18. Vamos a repasar ese 4º mandamiento en la copia de los 10 mandamientos que Moisés hizo en el libro de Éxodo 20, versículo 8. El Señor solo nos recuerda en este mandamiento lo que ya había establecido desde la creación, como acabamos de leer en Génesis 2, 1 al 3. Así que presta atención a lo que dice Éxodo 20, versículo número 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En los siguientes versículos de Éxodo 20, o sea, el versículo 9 y el 10, Dios nos explica cómo se santifica el día de reposo. Vamos a leerlo, Éxodo 20, versículos 9 y 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. En el versículo siguiente, aquí en Éxodo 20, o sea, el versículo 11, Jehová deja claro que la santificación o la separación del séptimo día para Dios viene de aquel que creó todo, incluyendo los días, y él mismo bendijo y santificó el séptimo día que él creó. Leamos eso con mucha atención, el libro de Éxodo 20, pero ahora el versículo número 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que si utilizas el día sábado para hacer tus actividades cotidianas y no las suspendes y dedicas el día del sábado a alabar, a glorificar y adorar a Dios, entonces no solo estás desobedeciendo o pecando contra el 4º mandamiento, sino que estás desconociendo, ¿escuchaste eso? Estás desconociendo a Dios como el creador de todo y también desconoces su autoridad, porque Él fue que con su autoridad estableció este día como un día santo y bendito. Jehová Dios no ha cambiado este mandamiento que estableció en el Edén.
Puedes buscar en todo el Nuevo Testamento y no encontrarás ni un solo versículo que diga que Dios cambió el día de reposo del sábado para el domingo, debido a que millones de cristianos se les ha engañado, haciéndole creer que solo los judíos del Antiguo Testamento tenían que guardar y respetar el cuarto mandamiento de la ley de Dios con relación a la santidad del sábado. Jehová Dios te da esta oportunidad de conocer esta verdad determinante en este mensaje del primer ángel. Antes que Cristo venga, ya no tienes excusas delante de Dios para no guardar este mandamiento olvidado por la humanidad. También decíamos que, contrario a este mandato, cada vez más personas, incluyendo millones de cristianos, creen que Dios no es el creador del cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, sino que venimos a existir por medio de la evolución. Esta teoría de la evolución elimina a Jehová Dios como el creador, debido a que enseña que supuestamente todo lo que hay evolucionó de la nada. Así que si eres cristiano, recuerda que no puedes servir a dos señores. Eso es lo que enseñó Jesús en el libro de Mateo 6:24. Tienes que decidirte por uno. Procura que sea por Dios el Creador. Esta teoría inventada por hombres que no escatiman en reclamar su autoría ha sido presentada con tanta convicción y seguridad por sus adeptos que millones la han creído ciegamente, a pesar de que no hay ninguna prueba real que la respalde. Por eso la ciencia la mantiene a nivel de teoría. Así es, mi hermana Ilka. Decíamos que si tomamos como punto de partida el tiempo en el que Moisés escribió el relato de la creación en el libro de Génesis, de eso hace ya más de 3.500 años. Pero no se ha registrado desde aquel entonces algo diferente a que las especies se puedan reproducir dando como resultado otra especie distinta. Y tampoco hay ningún registro que diga que una perra parió un conejo, o que una yegua parió un gato, o que una mona parió un niño. Sin embargo, aunque no existen pruebas, los evolucionistas necesitan y tienen más fe que los cristianos para poder creer algo en que no han visto, ni se ha comprobado nunca. En cambio, los cristianos que creemos en una creación inteligente, no necesitamos mucha fe para creer en esa creación, ya que sin necesidad de imaginarnos por fe, a diario podemos ver por todo el globo terráqueo que ocurre tal como dice el libro de Génesis, que Dios creó todos los seres vivos y les mandó que se reprodujeran por sus géneros y sus especies. Y eso es lo que sucede. Puedes leer todo eso en el libro de Génesis, capítulo número 1, anótalo allí. Teniendo en cuenta la fuente de la existencia de las cosas que existen, por un lado la teoría imaginada por hombres con sus millones de preguntas sin respuestas, y por otro lado el relato de la creación divina que aparece en la Biblia, nos lleva a la realidad de que para poder adorar al Creador, también implica aceptar el relato literal registrado en Génesis capítulo 1 y 2, puesto que existen tantas diferencias entre sí que no se pueden mezclar el relato de la creación y de la evolución sin que una elimine la esencia de la otra. Así que los que vivimos en este tiempo, después de la aparición de la teoría de la evolución, no nos basta obedecer los mandamientos de Dios, sino que también tenemos que aceptar lo que declaran las Sagradas Escrituras, que la creación no vino de ninguna especie o materia anterior, mucho menos de una gran explosión. Hermano Franklin, si analizamos la realidad de esa polémica, controversia o confusión que causa la teoría de la evolución hacia el cristianismo, podemos notar que los cristianos que vivieron antes de la aparición de la teoría de la evolución no tuvieron que enfrentar esas ideas de que Jehová no fuera el creador del universo. Así es, hermana Ilka, esta teoría de la evolución es relativamente reciente y al inicio no se popularizó mucho porque contó con la oposición de los científicos de la época,
precisamente porque no cumple con el método científico, al no poder comprobar las cosas que se enseñan. Pero poco a poco se fueron trabajando las mentes de los jóvenes en los centros educativos de todos los niveles a nivel mundial, y actualmente esas personas ya tienen grabadas en sus mentes lo que se les enseñó sistemáticamente, junto con el resto de los conocimientos esenciales de la educación, y de esa manera fueron aceptando como una realidad lo que no es más que una teoría. Estas personas hoy en día son personas adultas, muchos de ellos son profesores y hasta catedráticos especializados en enseñar lo que aprendieron de esta teoría, más lo que cada uno de ellos van inventando de acuerdo a su imaginación, lo cual defienden con la convicción tal como si en lugar de ser una teoría se tratara de una realidad. Sin embargo, los cristianos desde edades escolares hemos tenido que enfrentar estos atroces ataques a nuestras creencias, con la obligación de aceptarlas o fracasar en nuestros cursos escolares. Esa realidad, como usted ha dicho, hermana, no la tuvieron que vivir los cristianos de hace unos 100 años atrás, cuando esta teoría de la evolución aún no era tan popular y aún se impartían clases de religión en las escuelas. Esa realidad cambió y ahora los evolucionistas, exigiendo más derechos de no ser adoctrinados con las enseñanzas cristianas en las que no creen, han logrado que no se enseñe más religión en las escuelas. Pero los cristianos no tenemos derecho, aparentemente, a no ser adoctrinados con su teoría de la evolución, la cual sí ha sido incluida en los planes de estudio de los centros educativos del planeta entero, bajo el falso pretexto de ser una ciencia, entre comillas, cuando en realidad no cumple con el método científico. Todo eso indica indiscutiblemente que el mensaje del primer ángel, donde Dios nos invita categóricamente a no dudar, sino a adorarlo a Él como el creador del cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, es un mensaje dirigido a los que vivimos esta dificultad, y eso es en esta época. El cristiano no puede creer en la posibilidad de que lo que existe sin la intervención divina, puesto que estaría aceptando que Dios no fue necesario para que existiera lo que hoy existe, valga la redundancia. Desde allí en adelante todo continúa exactamente a lo contrario, el choque con lo que enseña la palabra de Dios. Una diferencia fundamental y que se nota como comparar el día con la noche es el hecho de que tanto la naturaleza como el ser humano fueron creados por Dios con el poder de su palabra en 6 días de 24 horas y no en cientos ni miles de años como han inventado los evolucionistas. ¿A quién crees tú? Si cada día de la creación fueran miles de años, como enseñan los evolucionistas, entonces, ¿cómo podríamos cumplir con el cuarto mandamiento y guardar un séptimo día de miles de años? Si empezamos a hacer un análisis por este fundamento de la teoría de la evolución, de que todo ocurrió en un periodo de miles de millones de años, y decimos fundamento entre comillas porque recurren a esa respuesta como fundamento para salir de los apuros cuando alguien les hace las incontables preguntas a las cuales no tienen respuesta. Simplemente le contestan como sus maestros le contestaron a ellos. Eso ocurrió hace miles de millones de años y tranquilamente allí se escudan en su teoría. Para un verdadero cristiano le sería imposible aceptar una evolución en miles de millones de años y al mismo tiempo tratar de aceptar y guardar el cuarto mandamiento que enseña que debemos apartar el día sábado o el séptimo día en conmemoración del fin de la creación en 7 días. También se vendrían abajo la existencia de Dios mismo como creador. No existiría el pecado porque al no existir Dios no existiría desobediencia a Dios. Si no existe el pecado no se necesita un Salvador. Así que no necesitamos tampoco a Jesús. Tampoco necesitaríamos templo
donde las iglesias se reúnan a adorar a un creador que no existe. Y en ese caso, sin leyes morales, ni leyes espirituales, ni normas, la humanidad pasaría a ser, como dicen los evolucionistas, auténticos animales que tendríamos que luchar unos contra otros para defender nuestros territorios, en donde solo se subsistiría y sobreviviría el más fuerte. Esa es la realidad de la época en la que estamos viviendo hoy, donde el mensaje bíblico de la creación está siendo distorsionado y atacado no solo por la teoría de la evolución, sino también por distintos pensamientos y religiones, donde el pueblo remanente de Dios debe proclamar que existe un creador que creó al ser humano, que el hombre no vino de la naturaleza, puesto que la naturaleza no es Dios, sino que ella misma también fue creada por Dios. Hermano Franklin, después del programa anterior donde empezamos a analizar un poco más en cuanto a que la teoría de la evolución es una de las razones por la cual Jehová Dios, por medio del mensaje del primer ángel, nos hace un llamado directo a adorarlo a Él como el Creador. Hemos recibido varias llamadas de nuestros oyentes en las que nos han hecho algunas interrogantes relacionadas con el tema que estamos tratando. Quisiera ver si podemos tratar de dar respuesta a alguna de ellas. Como no, hermana Ilka, si está a nuestro alcance, con mucho gusto trataremos de responder las interrogantes que hayan surgido con este tema, al cual Dios nos llama a prestar especial atención, puesto que es una de las armas más populares de destrucción de la fe en Dios, que el diablo está utilizando en estos momentos del fin y lo está diseminando, como hemos dicho, a los jóvenes en los centros educativos de todos los niveles. De verdad que esta estrategia del enemigo de Dios es terrible, porque está trabajando con generaciones enteras a nivel mundial. Definitivamente que Cristo tiene que venir pronto, porque de no ser así, dentro de 1 o 2 generaciones más, ya nadie creerá en Dios y lógicamente tampoco creerán que deben conducirse de acuerdo a los parámetros de moralidad, honestidad, aprecio y respeto al prójimo y a sus pertenencias, entre muchas otras normas que Dios establece en su santa palabra. Los momentos que nos esperan y sobre todo a nuestros hijos y nietos serán terribles si Cristo no viene pronto. Así es, hermana Ilka. El problema es que si Cristo viene ya, no encontrará a la humanidad preparada para ese momento, incluyendo a millones de cristianos que se niegan a basar su vida en las enseñanzas de la Biblia y se han aferrado a seguir viviendo tradiciones y enseñanzas mezcladas con algunos principios bíblicos. Eso también es reprobado por Dios porque lo desplaza del primer lugar en nuestra vida, que es el mismo efecto que produce la teoría de la evolución, el desconocimiento de Dios como nuestro creador, a quien debemos obediencia para que nos vaya bien, según dice la Santa Biblia. Bien, vamos a ver algunas de esas preguntas que nos han hecho los oyentes con relación a este tema que estamos tratando actualmente. Nos llamó un oyente y nos dijo que él no conoce mucho de la teoría de la evolución y por eso él no está muy claro en cuanto a qué de lo que dice esa teoría contradice lo que enseña Dios en su palabra. Óigame, esa es una excelente pregunta, porque va directamente al inicio del tema del cual debemos conocer para poder detectar el peligro del que tenemos que cuidarnos. Si nosotros mismos no sabemos algo, no solo estamos a merced del enemigo, sino que tampoco podemos ser de gran ayuda a otros seres queridos y a las personas que nos rodean. Felicitamos a este oyente que realmente se ha interesado en este asunto. Vamos a tratar de explicar en pocos minutos esta teoría, pero tratando de mencionar lo esencial en cuanto a sus principios. Aunque la teoría de la evolución alcanzó su máximo desarrollo después de la vida y la publicación de la obra del naturalista inglés Charles Robert Darwin o Carlos Darwin,
que vivió entre los años 1809 y 1882, y aunque suele creerse que él originó las ideas evolucionistas, la verdad es que las ideas principales anteceden a Darwin. En realidad, él compiló ideas de los antiguos como los egipcios y otras civilizaciones como los caldeos, los fenicios y los griegos. También recopiló ideas de estudiosos antes de él como el naturalista Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, que vivió entre los años 1707 al 1788. El botánico y zoólogo Jean-Baptiste Lamarck, que vivió entre los años 1744 y 1829, y de su propio abuelo, Erasmus Darwin, que fue médico, poeta, filósofo y naturista, quien había preparado una teoría evolutiva a finales del siglo XVII. ¿En qué consiste la teoría de la evolución? Pues en que Darwin, al igual que otro científico antes que él, creyó que el transcurso de larguísimos periodos de miles de millones de años, todas las especies del planeta y animales habían evolucionado, es decir, se habían desarrollado lenta y gradualmente a partir de un ancestro o una partícula en común. Darwin acumuló datos entre la naturaleza que, según él, apoyaban la idea de la evolución, y propuso que esa evolución había ocurrido por la acción de un mecanismo ciego que consistió en la selección natural ejercida por los factores ambientales sobre los seres vivos, cuyo resultado es la eliminación de los más débiles y la supervivencia de lo más fuerte. Esa es la idea central de la teoría de la evolución que recopiló Darwin, que escandalizó a la mayoría de las personas de su tiempo, puesto que la creencia común hasta entonces era que Dios había creado todo. Darwin sabía que si quería convencer a alguien de la posibilidad de esta teoría de la evolución, tenía que inventar una explicación sobre el mecanismo de cómo pudo darse esa evolución. A partir de aquí y hasta el día de hoy, tanto Darwin como los simpatizantes de la idea de un origen de todo lo que existe sin la intervención de un Dios creador, los ha llevado a plantear las explicaciones más inimaginables para una mente común. En el caso de Darwin, él sabía de la práctica en la realidad de las personas que se dedicaban a criar animales y a cultivar productos agrícolas, en cuanto a que la clave del éxito de esas personas para lograr los resultados deseados que buscaban en esos animales y esas plantas era seleccionar los padres que cumplían con las características que querían lograr. Además, sabía que no todos los individuos de una misma especie eran idénticos, sino que mostraban variaciones, y se percató de que los individuos que mejor se adaptaban a los lugares que ocupaban en la naturaleza eran los que más sobrevivían, mientras que los menos adaptados eran los que perecían. En su explicación del posible proceso de evolución, Darwin dice que la variación de los seres vivos provenía de dos fuentes: la de la acción del medio y la del azar, o sea, el de la suerte. Estas nuevas variaciones se convertirían posteriormente en características hereditarias. Notó en ciertos individuos que muchos descendientes morían antes de alcanzar la madurez, por lo cual concluyó que los individuos que sobrevivían para conservar la especie tenían que ser los que poseían las combinaciones de características más adecuadas a su medio, y que, a su vez, solo los individuos más aptos transmitirían dichas variaciones. Todo esto, según su teoría, hace que haya una transformación lenta y continua de las especies, lo cual les permite perfeccionarse cada vez más. Al cabo de muchas generaciones, esta reproducción selectiva de los individuos más adecuados conduciría a cambios de aceptación en las especies y, por último, a nuevas especies. ¿Cómo lo ves? A la explicación de todo este mecanismo por el cual pasan todos los seres vivos en periodos de miles de millones de años,
Darwin lo llamó selección natural. En el año 1842, Darwin escribió un bosquejo de los resultados de sus investigaciones y en el año 1844 lo expandió haciendo de él un ensayo, el cual le siguió avanzando. El 18 de junio de 1858, Charles Darwin recibió del naturista Alfred Russel Wallace, un naturista que se encontraba en el archipiélago malayo, una breve pero completa declaración de las mismas conclusiones a las que él había llegado sobre la evolución y la selección natural. Ni Darwin ni Wallace pudieron explicar cómo ocurre realmente la evolución, ni cómo las variaciones pasaban de una generación a otra. Sin embargo, Darwin y Wallace prepararon conjuntamente una monografía y la presentaron a la Sociedad Linneana de Londres el 1 de julio de 1858. Darwin había dado comienzo a lo que él llamó un resumen de la obra completa en la que venía trabajando. Ese resumen fue el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Este libro se publicó el 24 de noviembre de 1859. Recientemente, entre los años 1920 y el 1950, surgió la principal corriente de los conceptos evolucionistas actuales, la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo, que es la versión moderna de la teoría de la evolución, según la cual las mutaciones genéticas aleatorias y portadoras de un valor selectivo favorable o desfavorable se someten a la selección natural y determinan de esa manera la aparición de nuevas especies de animales y vegetales. La principal aportación para su desarrollo la proveyó la publicación por el genetista y zoólogo Theodosius Dobzhansky, que vivió entre el año 1900 y el año 1975, de su obra La genética y el origen de las especies, publicado en el año 1937, en la que se integraron varios estudios tales como la genética poblacional, la teoría cromosómica de la herencia y observaciones sobre la variabilidad de las poblaciones. A más de 150 años desde la publicación del origen de las especies, la obra magna de Charles Darwin, los evolucionistas no han podido encontrar ni una sola prueba con la que puedan sustentar todas estas palabras agradables a los oídos de los que no quieren saber nada de Dios y tienen la esperanza de encontrar la forma de demostrar que la creación por un Dios inteligente y todopoderoso no ocurrió tal como lo dicen las Sagradas Escrituras. Como ya hemos estudiado en los dos programas anteriores, que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la Biblia relata muchas declaraciones en las que se asegura que Jehová Dios es el creador del cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, como dice Apocalipsis 14:7, que es el versículo que estamos estudiando ahora, y en ningún momento esas declaraciones se contradicen con la realidad de las cosas que vemos y que tocamos, es decir, que están comprobadas. Prácticamente todos los argumentos de las teorías de los evolucionistas contradicen o desconocen lo que dice la palabra de Dios. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto de la teoría de la evolución? ¿Será que la ciencia sí está de acuerdo con estas conjeturas humanas? Vamos a ver lo que dice la ciencia al respecto de esta teoría de la evolución. Pero eso será en la próxima clase, porque por hoy el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí. No te pierdas la próxima clase. Hermano Franklin, queridos oyentes, realmente yo estoy impresionada y agradecida a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy de este seminario sobre las profecías bíblicas del Apocalipsis. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido
participar de este estudio en el día de hoy. Amén. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre. Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre las trampas con las que el enemigo quiere que te desconozcamos como el Creador, nos ayude a despojarnos de los errores que hemos heredado en nuestra cultura y que con tu ayuda podamos aprovechar el tiempo de gracia que nos queda para cumplir con el llamado que tú nos haces de vivir en el temor de Dios. Amén. Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestra mente, en nuestro corazón Así para sea. siempre. Así sea, Señor. Gracias, Padre, por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Sí, Padre. Asimismo, suplicamos bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho más tiempo. Sí, Señor. Igualmente pedimos bendición para esta emisora que abre sus puertas, sus micrófonos, para que tu palabra sea estudiada. Amén. Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Sí, Señor. Lo agradecemos y lo suplicamos conforme a tu voluntad en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de esta serie profética, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes sus amigos y hermanos en Cristo, Ilka. y Franklin. Que Dios les bendiga.